Les habla Mario Arturo Castillo Lam. Hoy es 22 de enero del 2021 y les quiero compartir un webinar sobre parámetros que se pueden manejar en Revit. Espero que les guste y que les pueda servir. Realmente el tema de parámetros es muy bonito y aunque también es muy amplio. Las bases para hacer parámetros o lo que vamos a trabajar es prácticamente lo mismo en todo el programa, pero va a estar muy ligado a la creatividad de cada uno y obviamente más que a la creatividad, al uso y a la profundidad que ustedes le den del análisis de qué les puede llegar a ser útil estos parámetros. Creo que alguna vez ya habíamos platicado sobre parámetros compartidos, sobre todo parámetros de proyecto, pero hoy sí me voy a enfocar más en pues poder profundizar más este tema. Como les digo, es muy amplio. Lo primero con lo que vamos a arrancar es de que los parámetros básicamente es información, son datos. Eso es lo más importante de tomar en cuenta. Desde que nosotros manejamos Revit o desde que nosotros abrimos el programa ya tenemos parámetros, ya tenemos información. Es muy importante caer en la cuenta de esto porque esto es, por decirlo de una manera, el corazón y el alma de lo que nosotros hacemos en Revit. La diferencia de trabajar en Revit a otro programa como AutoCAD, por ejemplo, o SketchUp, es de que Revit maneja información. A eso es lo que nosotros leemos o le conocemos muchas veces como la metodología BIM. BIM básicamente es información. De hecho, significa Building Information Management, que es la gestión de la información de la construcción. Y en Revit, que es un modelador BIM, va a ser el medio para poder llevar esa información que va a alimentar los edificios, cosa que por ejemplo en AutoCAD no funciona porque una línea no tiene información más que sus layers, el grosor, pero no tiene información que nos ayude en la construcción o información constructiva. Entonces, esta información va a estar muy vinculada con el tema de los parámetros. Todos los parámetros que manejamos en Revit es información. Lo que tal vez vale la pena también entender es de que dependiendo la calidad de esa información, dependiendo la calidad de esos parámetros que nosotros coloquemos, así van a ser también los resultados. De esa forma, de esa misma calidad, va a ser lo que nosotros lleguemos a obtener. Entonces, si nosotros metemos un sinfín de parámetros que no nos sirven de nada, son parámetros basura, pues lo que vamos a tener van a ser archivos muy pesados, que realmente no nos están dando cosas útiles, que nos va a llevar más tiempo estar metiendo toda esa información que cosas que realmente nos vayan a servir en un proyecto. Recuerden que lo importante de los parámetros es la información y en todo proyecto van a estar alimentándose de ellos. Todo proyecto va a estar alimentándose de ellos. Entonces eso es muy, muy importante. Tal vez me gustaría también mostrarles uno de los conceptos como nosotros vamos a estar trabajando en Revit. Esto de los parámetros no solamente aplica a Revit, sino a otros programas BIM. BIM que sean para modelar, como BIM que sean para cuantificar o para programar obras o cualquier otra cosa. Todo lo que es BIM busca los parámetros. Entonces, pues hay muchas definiciones, pero la que yo les estoy proponiendo acá es la misma definición que da Autodesk en las ayudas que tiene Revit. En este caso es de la 2021 y básicamente lo que nos está diciendo es lo que les venía diciendo anteriormente. Son datos, es información. Dice, los parámetros guardan y comunican información sobre todos los elementos de un modelo. Es decir, que nosotros vamos a poder agregar parámetros a las familias, a los muros, a las columnas, a los suelos, a los materiales. Y dependiendo del tipo de parámetros, porque hay varios tipos, así vamos a poder trabajar con ellos. Entonces, después dice, se utiliza para definir y modificar elementos, así como para comunicar información del modelo en etiquetas y tablas de planificación. Se encuentran en la ficha de gestionar en el grupo configuración y vamos a tener tres tipos: los parámetros de proyecto, los parámetros compartidos y los parámetros globales. Creo que estos son los tres que menciona Revit, pero yo trabajé aquí una gráfica un poquito más amplia porque realmente hay más parámetros, aunque realmente funciona muy similar. Los primeros parámetros son los de sistema. Los parámetros de sistema son parámetros que no se pueden cambiar, que ya vienen definidos del programa. Vienen incluidos cada vez que ustedes abren un nuevo archivo.
ustedes se van a dar cuenta, aunque no hayan trabajado nada, que ya existen parámetros. Y es más, la primera vista que ustedes tengan en pantalla, esa ya tiene información, ya tiene datos, es decir, ya tiene parámetros. Esos parámetros se les conoce como parámetros de sistema. De este tipo de parámetros no los podemos editar, es decir, no les podemos cambiar su nombre, no los podemos eliminar, no los podemos cambiar de una familia a otra o de una categoría a otra, para nada. Estos son parámetros exclusivos que ya vienen de Revit. Luego están los parámetros de proyecto, tenemos los parámetros compartidos, los parámetros de familia y los parámetros globales. Los vamos a ir viendo uno a uno. Con los parámetros de proyecto, estos parámetros nos van a ser muy útiles para cada proyecto. Son parámetros que tienen en sí un archivo. Realmente ahí van a leer en la ayuda de Revit que dice que no se pueden llevar de un proyecto a otro, pero yo les voy a enseñar que existe un pequeño truquito ahí en donde nos podemos llevar un parámetro de un proyecto a otro, que por ejemplo para no volverlo a repetir o no volverlos a plantear nos pueden ser útiles. Entonces ahí es donde nosotros los estaríamos usando. La definición que da Autodesk es esta: los parámetros de proyecto contienen información que primero se define y después se clasifica en varias categorías de elementos para un proyecto. Los parámetros de proyecto son específicos de un proyecto y no se pueden compartir con otro proyecto. Era lo que les decía, esta es la definición, pero realmente sí se pueden compartir. Bueno, no es de que se puedan compartir, sino en este caso el término correcto es se van a transferir a otro proyecto. Puede emplear los parámetros de proyecto en tablas de planificación de una categoría o de multicategoría y se encuentran en la ficha gestionada, grupo configuración y en la herramienta parámetro de proyecto. Algo que es muy importante con los parámetros de proyecto es que estos sí van a aparecer en las tablas de planificación, pero no van a poder ser etiquetados. Por ejemplo, con un tag de categoría de muros, si hay un parámetro que nosotros se lo agregamos a la categoría de muros, no se puede etiquetar. Eso es muy importante porque si nosotros trabajamos basándonos en parámetros de proyecto y después los vamos a necesitar etiquetar por algún motivo, no lo vamos a poder hacer. Voy a regresar a los que les mencionaba, los de sistema. Estos parámetros de sistema sí se pueden etiquetar y sí van a aparecer en las tablas de planificación. Es decir, que aparte de que estén en las tablas, nosotros con una etiqueta los vamos a poder resolver y representar entre nuestra información de planos. Luego tenemos los parámetros compartidos. Estos son muy poderosos. La diferencia que tienen con los parámetros de proyecto es que los parámetros compartidos, además de poder ser además de poder ser colocados en las tablas de planificación, al igual que los de proyecto, también pueden ser etiquetados, cosa que no funciona como lo de los parámetros de proyecto. Otra ventaja es de que estos nos van a ser muy útiles cuando nosotros tengamos varios proyectos o varios archivos del mismo proyecto y necesitamos compartir esa información. Es decir, por ejemplo, el modelo de arquitectura y el modelo de estructuras comparten un mismo parámetro. Para no estar haciendo un parámetro proyecto en cada una de las disciplinas, hacemos un parámetro compartido que nos pueda servir para ambas. Inclusive nos puede servir para familias o nos puede servir para más proyectos. Entonces los parámetros compartidos son muy potentes. De hecho, la definición es: los parámetros compartidos son definiciones de parámetros que que se pueden utilizar en varias familias o proyectos. Lo que les decía. Los parámetros compartidos son definiciones de parámetros que se pueden añadir a familias o proyectos. Las definiciones de parámetros compartidos se almacenan en un archivo independiente de cualquier archivo de familia o proyecto de Revit. Esto es importante. Lo que pasa es de que los parámetros compartidos básicamente es un archivo TXT, es un archivo de bloc de notas, TXT normal, que nosotros vamos a ir creando y que vamos a ir alimentando. La otra cualidad de estos parámetros de proyecto y los de compartidos es de que el usuario los define. Si ustedes se recuerdan lo que les decía con los parámetros de sistema, estos no los definimos nosotros, los define Revit, pero los de proyectos y especialmente los compartidos nosotros los fabricamos. Vamos a ver dónde me quedé. Aquí está. Lo que me permite acceder al archivo desde familias o proyectos distintos. Es decir, como va a ser un archivo TXT, nosotros podemos acceder a él desde cualquier lugar. Algo que es también importante es de que
Cuando nosotros creamos parámetros compartidos, normalmente nos van a servir para muchas cosas, pero los vamos a ir creando nosotros y en la mayoría de casos, en la mayoría de proyectos, no somos los únicos participantes en él. Quiere decir que más personas pueden participar porque vamos a estar trabajando de manera colaborativa. El problema se da de que este archivo está a la vista de todos. Entonces, cuando cualquiera de estos participantes ingresa por error o por querer hacer algún trabajo o alimentar algo del archivo este de que contiene el parámetro compartido, ingresa y puede llegar a alterar la información y entonces nos afecta porque podría borrar lo que nosotros hemos hecho. Si en algún momento nosotros también tenemos el archivo, recuerden que esto podría estar siendo trabajado desde una red local o desde la nube. Y lo que va a suceder es de que yo estoy escribiendo mis parámetros, va a venir el compañero con el que estamos trabajando y él los puede borrar o puede ir introduciendo más parámetros. Y si estamos trabajando en la nube o en una red local, la última versión que quede guardada va a ser la que va a mantener esos parámetros. Entonces, como recomendación, yo les sugiero que sea una sola persona la que edite estos parámetros. Y si no, al menos una persona que sea el oficial de edición de estos parámetros y otra persona que colabore, que tenga las normativas y todos los procedimientos correctos para poder generarlos. Esta persona normalmente cuando es solo una y es la encargada de fabricar todos estos parámetros compartidos, es la que se le conoce como el BIM Manager o es la que tiene ese rol. Muchas veces esta figura se mantiene muy ocupada y muchas veces no puede dar el seguimiento correcto bueno, no el seguimiento correcto, sino el seguimiento constante en un proyecto. Y esto hace, pues, obviamente que pueda ralentizarse el trabajo o que las demás personas estén esperando a que llegue para editar los parámetros compartidos. Es por eso que yo les sugiero que siempre exista una persona más para poder ir haciéndolos y que obviamente le informe a quien era la persona encargada de ellos cuáles hizo y cómo los hizo y cuál fue la metodología y la lógica que utilizó para crearlos. Bueno, voy a seguir leyendo. Un parámetro compartido es una definición de un contenedor para la información que se puede utilizar en varias familias o proyectos. Bueno, esto casi que es lo mismo a lo que hemos estado leyendo, es bien redundante. La información definida para una familia o proyecto mediante un parámetro compartido no se aplica automáticamente a otra familia ni a proyecto que utilice el mismo parámetro compartido. Hay que tener cuidado porque muchas veces cuando nosotros empezamos a trabajar de manera colaborativa con otras disciplinas, sobre todo, por ejemplo, ustedes se van a encargar de arquitectura y su proyecto se lo mandan a otro estudio que va a ser el área de estructuras, muchas veces se van a estar trabajando diferentes archivos de parámetros compartidos. Y más sobre todo por lo último que decía este párrafo, y lo que va a suceder es de que, por ejemplo, en arquitectura yo voy a utilizar un parámetro que se llame área para el segmento de las geometrías, por ejemplo. Y en estructuras, en el otro estudio, también van a estar utilizando un parámetro que se llame área para geometría. Lo que va a pasar es de que va a haber una redundancia de nombres y cuando nosotros unifiquemos, nos van a aparecer dos archivos de área y va a haber un poco de problema con ellos. Entonces, la sugerencia es de que si nosotros vamos a trabajar de manera colaborativa con otras disciplinas, se tenga solo un archivo de parámetros compartidos por proyecto. Entonces esta es como la otra recomendación, de que además de que solo una persona lo edite o al menos dos si mucho, también solamente exista un archivo de parámetros compartidos para el proyecto. Aparte, nosotros deberíamos de tener nuestro archivo de parámetros compartidos para ya sea la empresa o el equipo de trabajo, que siempre va a estar utilizándose, pero aparte de ello deberíamos de tener un específico para el proyecto. Tal vez lo que les estoy explicando es un poco más, se escuche un tanto complejo, pero van a ver que es sumamente sencillo. Para que se utilice la información de un parámetro en una etiqueta, este debe ser un parámetro compartido. Esto es muy importante, lo que les decía anteriormente. Un parámetro de proyecto no se puede etiquetar, pero un parámetro compartido sí. Lo único que debemos hacer es de que lo tenemos que insertar dentro de la etiqueta donde lo necesitamos trabajar. Los parámetros compartidos también son útiles cuando se desea crear una tabla de planificación que muestre varias categorías de familia. Esto es imposible sin un parámetro compartido.
Pero si se crea un parámetro compartido y lo añade a unas categorías de familia, puede crear una tabla de planificación con estas categorías. Esto se conoce en Revit como la creación de una tabla de planificación de multicategoría. Bueno, muchas veces nosotros queremos un parámetro que afecte a todo. Entonces vamos a poder hacer uso de los compartidos para que la multicategoría no lo reconozca. Bueno, no voy a seguir leyendo, pero esta es la definición que nos muestra Autodesk y ustedes la pueden encontrar simplemente dándole F1 y escribiendo parámetros compartidos. Voy a seguir. Bueno, ¿cómo organizar los parámetros compartidos? En esto hay un gran debate. Páginas web y personas de diferentes empresas y en varios lugares les van a dar sus puntos de vista. Yo recogí aquí 3 puntos de vista que me parecen útiles. Personalmente utilizo la que está en la parte inferior izquierda. Bueno, no esa exactamente, pero una muy similar, con algunas diferencias. Y pues están estas 3 opciones. Cualquiera va a funcionar muy bien. De hecho, la que está en la esquina superior derecha es la que da la NBS, que es la National Building Specification, que es como un instituto de BIM británico, que ellos ya han intentado bueno, creo que no, en Reino Unido todo está normalizado, entonces la norma manda sobre todos los proyectos. Entonces ellos han intentado normalizar esto y ustedes pueden encontrar ahí cómo es que organizan estos parámetros compartidos. Entonces vamos a tener cualquiera de las opciones está bien. Yo les sugiero que antes de tomar una de ellas ustedes prueben y se van a ir dando cuenta cómo organizarlos y cómo les queda mejor. Pero honestamente les vuelvo a repetir, yo hago una muy similar a lo que ustedes ven en la parte inferior izquierda, en donde tenemos planos y hojas, visibilidad, cuestiones de materiales, geometrías, todo lo que corresponde a arquitectura, todo lo que corresponde a estructuras, todo lo que corresponde a MEP de tuberías, a MEP de ductos, eléctrico, contra incendios, mecánica, el confort climático, que sería el HVAC, y los genéricos que en un momento no tenemos. Luego coloco el IFC y también coloco algunas extras como es la COBI y ECOVIE y también la ECOB. Pero esos son otros parámetros. Entonces, ustedes pueden tomar cualquiera. Una de las que me gusta mucho para iniciar cuando no se conoce del todo cómo funciona esto, la parte superior izquierda me parece una buena opción, donde están pocos y que nos pueden agrupar bien todo, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas. Y obviamente esto no es una regla, no es una ley que ustedes tienen que seguir. Dependiendo del proyecto que tengan, la forma o la estrategia con la que ustedes lo vayan a abordar, pueden cambiar de una a otra. Y luego tenemos los parámetros de familia. Estos parámetros de familia, como vieron al inicio, no nos aparecían en la lista, pero básicamente estos son parámetros muy similares a los parámetros de proyecto o a los parámetros compartidos. Funcionan exactamente igual. La única diferencia es de que estos van directamente a la familia. Es decir, se hacen cuando uno está creando una familia. Es la única diferencia, ahí va. Lo que sí hay que entender es de que hay parámetros de familia que ya vienen con las plantillas de la familia, es decir, que son como parámetros de sistema. Estos no se pueden cambiar, no se pueden editar, no le puede cambiar uno el nombre, o al menos siempre que nosotros mantengamos esa familia. Pero si le damos el cambio de familia a una genérica, vamos a notar que vamos a poder cambiar nombres y vamos a poder editarlos. Pero igual vamos a ver eso, así que no se preocupen porque es algo muy sencillo. Y por último, si no estoy mal, estarían los parámetros globales. Los parámetros globales también son muy poderosos porque estos pueden afectar en todo el proyecto. Estos se aplican a un solo proyecto. No se pueden llevar de un proyecto a otro. Pero sí se pueden llevar de un proyecto a otro por medio de la transferencia y también por medio de las plantillas. La ventaja de los parámetros globales es de que con eso podemos controlar muchas cosas que son a veces repetitivas dentro del proyecto. Por ejemplo, la altura de un cielo falso o los anchos de baños. Por ejemplo, nosotros estamos diseñando edificios en donde hay varios núcleos de baños y hemos definido que el área de retretes en las baterías tengan 90 centímetros de ancho. Y aunque el diseño nos pueda ir cambiando, nosotros queremos siempre mantener ese ancho para que las mamparas siempre se mantengan así. Entonces se mete un parámetro global y suficiente. Una vez lo hacemos y ya no tenemos que estar verificando.
O por ejemplo, se me ocurre ahorita el parapeto de un edificio. Queremos que los parapetos siempre estén a cierta altura, a 90 centímetros en todos los diferentes parapetos que puede llegar a tener el edificio. Supongamos de que en algún momento por parte del diseño nos piden cambiarlo a 80 centímetros, tendríamos que ir parapeto por parapeto cambiándolo. En cambio aquí le metemos en el parámetro global ese valor y vámonos, a todo lo ha cambiado. Entonces eso sería muy importante. La definición que nos da Autodesk es de que los parámetros globales son específicos de un solo archivo de proyecto, pero no se asignan a las categorías como parámetro de proyecto. Los parámetros globales pueden ser valores sencillos, valores derivados de ecuaciones o valores tomados del modelo utilizando otros parámetros globales. Es decir, podemos hacer un parámetro global que sea la suma de otros dos globales, o bien podríamos hacer que sea una fórmula, o bien podríamos hacer que sea un dato muy sencillo como un texto, como un número. En fin, lo que también hay que considerar es de que los parámetros precisamente son esos: textos, números, enteros, decimales, área. Ahí lo vamos a ver. No sé si hay alguna duda con eso. Prácticamente esta es la parte de teoría de lo que son los parámetros antes de pasar a la práctica. No sé si hay alguna duda por ahí. ¿Alguien les quedó claro todo? Bien. Como les mencionaba, los parámetros todo este tema de parámetros teóricamente suena complicado, pero en la práctica es sumamente sencillo. Para eso voy a abrir un archivo de Revit, es este archivo, y está totalmente vacío. Lo que les mencionaba es de que cuando ustedes abran un archivo totalmente nuevo, se van a dar cuenta que en la parte de la paleta de propiedades nosotros ya tenemos parámetros, ya es información. Todo esto que nos aparece aquí y también en el tipo, nosotros vamos a tener parámetros. Estos ya son parámetros. Todos estos son parámetros de sistema. Si yo hiciera un muro, por ejemplo, ahorita, a este muro, al momento de seleccionarlo, voy a encontrar como este tipo de parámetros: restricción de base, desfase de base, restricción superior, etcétera. Todo esto nos va a ir apareciendo siempre. Entonces, esos ya son parámetros, ya es información. Vean que no tengo nada incluido. Ahora bien, todos esos son los que nosotros conocemos como parámetros de sistema. Ahora, los parámetros de proyecto, los que les mencionaba al inicio, los vamos a encontrar en esta ficha, la ficha de gestionar. Nosotros vamos a la ficha de gestionar y en el grupo configuración vamos a poder localizar los tres tipos de parámetros que habíamos platicado: de proyecto, compartidos y parámetros globales. Entonces podemos ir directamente a los parámetros de proyecto y le vamos a dar clic y nos aparece esto. Como pueden notar, ahí está totalmente vacío. Dependiendo la disciplina con la que ustedes crean o creen un archivo, puede ser que ya traiga algunos parámetros. Veamos si hiciera yo ahorita un nuevo proyecto con una plantilla, veamos una de sistemas, voy a dar a aceptar. Muchas veces estas plantillas, voy a ir a gestionar, parámetro de proyecto, ya trae algún parámetro. Por ejemplo, en este caso ya trae subdisciplina. Entonces, dependiendo la plantilla que ustedes utilicen, voy a regresar al archivo que está vacío, así va a ser los parámetros que puede hacer que traiga. Lo ideal sería que ustedes ya tengan ciertos parámetros que conozcan que van a ser útiles siempre en todo proyecto que ustedes hagan, y que de una vez los adjunten a sus plantillas para que no estén siempre volviéndolos a agregar. Bien, hagamos un parámetro por el momento. Voy a ir a parámetro de proyecto, le voy a dar clic y voy a tener este menú. Aquí, para añadir un nuevo parámetro, le voy a dar clic en añadir y nos habilita esto. Aquí nos da varias opciones. Una es si queremos realizar un parámetro proyecto como tal, o bien queremos realizar un parámetro compartido basándonos en un parámetro compartido. Simplemente podemos cambiar entre una y otra. Vamos a dejarlo de parámetros compartidos para más adelante. Entonces, ¿cómo hacer un parámetro proyecto? Es muy sencillo. Le vamos a dar clic en parámetro y le vamos a poner un nombre. Pongámosle ahorita, se me ocurre, no se me ocurre nada, pero pongamos que vamos a hacer un edificio que es patrimonial. Y nos va a interesar saber si los muros, los suelos y los techos tienen alteraciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de alteración es la que tiene tal muro, tal suelo, tal? Entonces yo puedo poner alteraciones
y luego voy a escoger en qué disciplina la quiero colocar. Es común, es de estructura, climatización, es eléctrica, fontanería, energía, infraestructura. Como vamos a trabajar en el tema de arquitectura, lo vamos a dejar común. De hecho, la mayoría de casos se va en común, entonces lo vamos a poner en común. El tipo de parámetro. ¿Qué tipo de parámetro van ustedes a utilizar? Pueden usar desde texto hasta un sí y no o a una imagen, lo que ustedes deseen. Esto es pues permite muchas cosas. Pongamos de que en este caso preciso va a ser texto porque vamos a poner un código o vamos a escribir pues, una frase. Vamos a dejarlo como texto y luego vamos a pensar en qué grupo de parámetros lo queremos tener. Pues aquí hay muchos. Todos estos van a depender también de la familia o de la categoría, perdón, en la que queremos trabajar. Entonces, en este caso, yo voy a escoger por el momento datos de identidad. Hay uno que se llama datos de identidad, pero como les menciono, puede ser, dependiendo del tipo de parámetro que estemos trabajando, pueden elegir cualquiera. Por ejemplo, que ustedes estén trabajando temas eléctricos, pues aquí está electricidad, eléctrico carga, circuito o lo que sea. Ustedes están trabajando con temas de cuestiones estructurales, pues también van a encontrar lo necesario para estructura o mecánica o lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, si están con temas de certificación, Green Building, pueden hacerlo. O si va a ser por IFC, para poder llevar ese archivo a otros programas, también lo pueden trabajar. Entonces, esto ya es como dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Voy a buscar datos de identidad de nuevo porque básicamente es a un suelo o a un muro le voy a decir que su identidad, que tiene una alteración y cuál es, o si es un daño o alteración. Entonces, después de esto, yo voy a poder elegir qué tipo de parámetro quiero, si va a ser de tipo o de ejemplar. Si ustedes recuerdan, hay parámetros que nos van a afectar a toda la familia, esos son de tipo, y hay parámetros que nos van a afectar solo a un ejemplar. Va a estar muy relacionado esto dependiendo de la naturaleza de parámetro y dependiendo a quién se lo queremos aplicar. Por ejemplo, los muros. Si nosotros vamos a trabajar muros, por ejemplo, que son de carga y los que no son de carga, en ese caso podrían funcionar los parámetros de tipo. O sea que nosotros le ponemos la naturaleza tipo, porque un muro de concreto, que este tipo de muro siempre va a ser de carga, entonces ahí le vamos a dar que sí al de carga y va a ser de tipo. Pero ¿qué sucede? En este caso específico de alteraciones es de que puede haber un muro de concreto que tenga alteración y puede haber un muro de concreto de la misma familia que no tenga alteración. En ese caso nos va a servir de ejemplar. Entonces, dependiendo la situación en la que estemos, vamos a elegir si es de tipo o de ejemplar. Solo no olviden, de tipo afecta a toda la familia y ejemplar solo a la instancia, solo al ejemplar que estemos seleccionando en su momento va a afectar. Obviamente, si escogemos de tipo para encontrar ese parámetro, vamos a tener que ir acá en el botón de editar tipo para poder ingresar. Y el de ejemplar, pues obviamente nos va a aparecer desde un principio en la paleta de propiedades. Eso hay que considerarlo. Luego nos va a pedir qué categorías son en las que queremos trabajar. Pues aquí están todas las categorías de Revit. Como habíamos dicho que vamos a trabajar en muros, pues buscamos muros. Y podemos buscar en donde está la M y vamos a encontrar muros. Obviamente podemos elegir la que queramos, no necesariamente tiene que estar ahí. Luego dijimos que le íbamos a aplicar a suelos. Podemos aplicar a suelos. Está aquí. También dijimos que íbamos a aplicarlo a techos, que serían los cielos. Está acá. Y solamente a eso. Imagínense que es un edificio patrimonial de primer orden en donde ahí importan hasta las puertas para poderlas conservar, inclusive hasta el mobiliario, puertas, ventanas. Entonces en ese caso buscaríamos ventanas, buscaríamos puertas y todo lo necesario. Eso es sumamente importante. Entonces, para saber cuáles elegimos y cuáles nos hicieron falta o cuáles más no queremos, le vamos a dar clic en ocultar categorías y marcar. Y de esa manera solo nos va a dejar las que va a aplicarse ese parámetro. Voy a escoger al azar algunas y vean, aparecen ahí. Entonces yo puedo decir, bueno, no, a accesorios de tubería no me interesa ni aparatos eléctricos. Entonces puedo volver a filtrar y ver, sí, son las que yo quiero. Esto de las categorías, en cualquier momento puedo agregar y quitar. Eso es lo de menos, es sumamente sencillo. Ahora, el problema se da si yo escojo un tipo y ejemplar. Después no lo puedo cambiar. Si ahorita le pongo ejemplar y después me confundí, yo lo quería de tipo, no lo puedo cambiar. Entonces me va a tocar eliminarlo y volverlo a hacer. Entonces en ese caso yo les sugiero estar muy seguros.
En la disciplina y el tipo de parámetro tampoco lo vamos a poder cambiar. Entonces, de una vez, analizarlo antes de crearlo. Y en donde dice agrupar parámetros de identidad, esto no hay problema. Esto en cualquier momento los podemos mover, siempre y cuando la familia lo permita, la categoría. Bien, teniendo esto listo, solo le voy a dar a aceptar y le voy a dar a aceptar. Y así es como he creado mi parámetro. De hecho, si yo hago ahorita un muro, por ejemplo, y lo selecciono, me voy a dar cuenta que ya tengo en esta parte de datos de identidad, que es este grupo de parámetros, como era de ejemplar, está aquí en la paleta de propiedades, y entonces voy a encontrar alteración. Como esto es un texto, ¿se recuerdan? Me da una lista, yo puedo poner cierta alteración. Si utilizamos un código, por ejemplo, que fuera una alteración por el tema solar, la luz solar, rayos solares, es una alteración solar. O bien puede ser una alteración por, no sé, por hongos o química o un mal manejo, en fin, ustedes la pueden ir colocando. ¿Ven? Ahora, este mismo muro lo voy a hacer en este punto y me voy a dar cuenta que como es de ejemplar mi parámetro, pues aquí me aparece vacío, solamente va a aparecer la lista de los que yo tengo y lo puedo ir llenando. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta el momento, alguna pregunta. ¿Va claro? ¿Algo que no les haya dejado muy claro? ¿No? Bueno, ¿qué sucede si me confundí lo que les mencionaba? Yo quiero pasarlo, pues me voy a dar cuenta que si yo voy a los parámetros de proyecto y lo quiero modificar, no puedo cambiar el tipo, no puedo cambiar la disciplina, tampoco el tipo de parámetro. Sí voy a poder cambiar la categoría a la que quiero que afecte y también puedo cambiarle el grupo. ¿Sí? De esta forma nosotros hemos creado nuestros primeros parámetros, los parámetros compartidos que tenemos ahí. Entonces, esto se lo podemos aplicar a lo que queramos. Por ejemplo, al navegador de proyectos es uno de los primeros que nosotros le creamos sus parámetros porque no tendríamos que organizarla por vistas, por tipo de vistas. En el caso del tema de patrimonio, nosotros podríamos estar cambiando nuestro navegador de proyectos para que nos muestre, por ejemplo, el estado actual, después el estado en la parte de liberación de elementos, cuando empezamos a liberar todos los elementos que han sido agregados. Luego en la parte de conservación, la de restauración. Y si nosotros tuviésemos el récord de cómo ha venido el edificio, podríamos ir generando fase por fase. O cualquier parámetro que necesitemos. Uno de los más comunes que podemos aplicar en parámetros compartidos son para el navegador de proyectos. Aunque esto también lo vamos a ver más adelante a detalle, pero podemos tener vistas, el tipo de vista, ¿verdad? Si son vistas de arquitectura, son vistas de estructuras, etcétera. Entonces, pues, eso se los podemos aplicar a los planos, se los podemos aplicar a las vistas, etcétera, todo lo que necesitemos. Inclusive también se lo podemos aplicar a las tablas de planificación, vean, y aquí los tenemos. Este puede ser de texto también, y le damos a aceptar, y ya la tenemos ahí. Tanto que ahora, bueno, creo que no dije dónde iba a estar. La vamos a poner en datos de identidad, también lo podemos poner o lo podemos poner en gráficos. Pongámoslo en gráficos. Aquí está. Voy a dar a aceptar y aceptar. Vean, esta vista ahora tiene un nuevo parámetro que se llama vistas. Y si yo me voy al navegador de proyectos, en vistas, voy a poder crear uno. Vamos a ver, que le voy a poner Mario Castillo. Y a este yo le voy a poder agregar ahora que no lo agrupe por el tipo de vistas. Si yo le doy vistas y le doy a aceptar, y obviamente aplico que sea por Mario Castillo, voy a notar que en mi navegador de proyectos ahora van a ser por vistas, tanto que puedo tener algunas, por ejemplo, estas son alteraciones. Entonces vean, ahora me aparecen unas con signos de interrogación y otras que me aparecen en alteraciones. Estas están aquí, las vamos a poner con la vista de estado actual. Y entonces ya tenemos eso. Lo mismo le podemos volver a decir que añada un nuevo parámetro, pero que ahora se llame subvistas. Y de nuevo se las vamos a aplicar a las vistas, a los planos y a las tablas de planificación. Voy a dar a aceptar. Este va a ser un parámetro de texto y lo podemos tener con gráficos. Le voy a dar a aceptar. Y de nuevo aceptar. Vean de nuevo las vistas. Estas 4 que eran de estado actual me
pide una subvista. Las dos primeras les voy a decir estado actual. Se me ocurre, ¿qué les puedo decir yo? Parece que no se me ocurre ahorita un subparámetro, pero esto es para la disciplina de arquitectura. O sí, arquitectura. O por ejemplo, pueden ser las amuebladas. Hagámoslo así, amuebladas. Y las que tenemos aquí van a ser las de cotas. Denles un ejemplo. Pero para que se vaya en orden, a este le voy a poner 0,2 cotas. Y a este le vamos a poner 0,1 amuebladas. Lo estoy haciendo un tanto ilógico, porque esto aquí hay, creo, bueno, aquí hay planos de techo y planos de planta, o sea, no hay tanta lógica, pero la intención es el ejercicio. Voy a ir al navegador y voy a cambiar. Ahora en la agrupación, aquí voy a agregar que sea subvistas. Le voy a dar a aceptar, aceptar. Y vean, el estado actual ahora ya me aparecen las plantas amuebladas y puedo tener primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, todos los niveles que sean. La de cotas también. Y todas esas van a ser las que me pertenecen al estado actual. Si en algún momento yo duplico esto, por ejemplo la de planimetría, y le voy a poner duplicar, a esta vista yo le puedo decir, bueno, este ya no es el estado actual, sino esta es la restauración. Pero va a seguir siendo amuebladas. Entonces ahora, en la restauración, vean, es la misma planta. Voy a hacer un poco más grande mi navegador de proyecto para que lo podamos leer. La planimetría general siempre existe, solo que ahora esta va a ser, bueno, perdón, son amuebladas, pero estas pertenecen al estado actual y estas pertenecen a la restauración. Y aparte voy a tener alteraciones y los que no estén asignados a nada con puntos, con signos de interrogación. Como les digo, ya cómo organizar nuestro navegador de proyecto lo vamos a ver más adelante, pero la intención es de que podamos ir viendo estos parámetros. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Ninguna? Bien. Algo que no les haya quedado claro. Entonces, veamos, esto lo apliqué solo para lo de alteraciones, lo apliqué solo a los muros, pero también lo puedo aplicar a los suelos. Vamos a hacer un suelo ahorita. Estoy utilizando solo familias genéricas, no, y tipos genéricos, no estoy haciendo ninguna en especial. Esta, vean, también ya dice que tiene alteraciones, por lo tanto, como es una nueva categoría que ahora es suelos, ya no me aparece listado, pero le puedo poner humedad, una alteración por humedad, y aquí está. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja de esto? Yo voy a etiquetar tanto el muro como el suelo. Vamos a ver, voy a etiquetar el muro. Para empezar me dice que no tengo ninguna cargada, así que las voy a cargar. Vamos a buscar etiqueta de muros, aquí está. Bien. Esta etiqueta, ustedes saben que tiene pues seguramente una marca de tipo o una marca, no recuerdo cuál es lo que tiene la familia. Pero lo que yo quiero etiquetar son las alteraciones. Se van a dar cuenta que si yo ingreso al editor de familia, en esta parte, yo no voy a poder cambiar mi tipo. Vean, era marca de tipo, ¿verdad? El parámetro. Yo no voy a poder encontrar aquí en donde diga alteraciones. Absortancia, altura desconocida, anchura, aspereza, etc. Todos estos parámetros están, pero no está alteraciones. Ni porque yo venga y lo empiece a intentar que me copie este parámetro, nunca va a poder pasar. Para eso están los parámetros compartidos. Con los parámetros compartidos, además de poder tenerlos aquí, también los voy a poder etiquetar en esta parte, agregarlos y que me aparezcan. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo quiero terminar lo de los parámetros de proyecto. Solo para contarles, ¿verdad? Que no se nos olvide. Un parámetro de proyecto no se puede etiquetar. Aparecen dentro del proyecto, como es esto. Vean, alteraciones, o aparecen en las familias, pero no se pueden etiquetar. Ahora sí, yo vengo y genero una tabla de planificación de muros. Vamos a ver, muros que está aquí. Voy a darme cuenta que alteraciones, pueden ver, sí me aparecen. Voy a agregar alteraciones, voy a agregar familia y tipo también para poder ver qué es lo que tenemos. Y vean, me va a decir qué muro. Voy a hacer algo, voy a cerrar por el momento la etiqueta y voy a cerrar el nivel 1 y me voy a quedar solo con estas vistas. Aquí tengo la planta y aquí tengo la tabla de planificación. Vean este muro, que es el que estoy seleccionando, no tiene nada, y este que está aquí sí. Este le voy
voy a hacer que sea otro muro, solo para que la marca de tipo nos funcione. Este va a ser el muro tipo 1. Y bueno, aquí ya no lo cambié, voy a cambiar a este ladrillo. Ahí estamos. Y este va a ser el muro tipo 2. Voy a agregar de una vez la marca de tipo a mi tabla de planificación. Si lo puedo identificar y vean. Me dice que el muro tipo 2 tiene una alteración por causas solares y el muro tipo 3 no tiene alteración. Entonces le podemos poner otro que sean, por ejemplo, causas humanas. Alteración humana. Entonces vamos a tener ese tipo de alteraciones. Pero como les digo, no podemos etiquetar y no podemos saber qué tipo tiene porque no es posible etiquetar. Pero sí nos podemos apoyar en las tablas de planificación para que nos aparezcan y las podamos documentar. ¿Sí? Esto lo quiero recalcar mucho porque a veces nosotros arrancamos con parámetros de proyecto y cuando ya vamos muy adelantados nos recordamos que no se pueden etiquetar y bueno, a repetir o hacer algún ajuste para que pueda salir ahí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Para nada? Excelente. Espero que esté quedando lo más claro. Ahora bien, ¿qué sucede si yo ya hice un proyecto, terminé mi proyecto, lo entregué y me toca hacer un nuevo proyecto y me recuerdo, tengo que hacer de nuevo subvistas, tengo que hacer de nuevo parámetros de alteración y el resto de parámetros? Como pudimos leer en la página de Autodesk, dice que no se pueden pasar de un proyecto a otro. Pero entonces yo les voy a mostrar un truquito que sí se puede pasar y lo que nos va a ayudar a evitar volver a trabajar todo esto y no repetir todo el trabajo. Entonces vean, aquí tengo este proyecto, voy a crear uno nuevo. Nuevo proyecto, va a venir también con la plantilla de arquitectónica, arquitectura. Este es el nuevo proyecto, estamos con nivel 1. Si me voy a gestionar parámetros de proyecto, voy a notar que está totalmente vacío. Pero para aprovechar estos parámetros que ya trabajé vista y todo el relajo que había hecho, voy a irme a la ficha de gestionar y en el apartado siempre en el grupo de configuración voy a encontrar la herramienta de transferir normas de proyecto. Le voy a dar clic. Al darle clic me voy a topar con que donde dice copiar desde me van a aparecer todos los proyectos que yo tenga abiertos. Solo ojo, tienen que ser proyectos que tenga abiertos dentro de este Revit. Cuando uno empieza a trabajar ya varios links o varios proyectos, muchas veces uno abre varios Revit y cree que va a jalar el de cualquiera. No, solo los que estén abiertos dentro de este proyecto. Eso hay que tenerlo claro. Le voy a dar seleccionar ninguno y me voy a ir a buscar donde me diga parámetros de proyecto, creo que se llama. Aquí está. Parámetros de proyecto. ¿Pueden ver? Le voy a dar aceptar. Y ahora de nuevo, estoy en el nivel 1. Voy a ir a parámetros de proyecto y noten. Me dice alteraciones, subvistas y vistas. No tengo que volver a repetir todo eso. Eso es muy beneficioso. Como les mencionaba al inicio, muchas veces nosotros ya llevamos un proyecto avanzado y todo lo que hicimos en ese proyecto lo queremos aprovechar. Entonces podemos jalarnos de buena manera nuestros proyectos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta cómo se hace esto? Con transferir normas de proyecto. Y aquí con transferir normas de proyecto vamos a poder hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, nosotros ya editamos en una familia algún tipo de línea o algún tipo de cota. Vamos a poder encontrarlas. Por ejemplo, patrones de línea, materiales, grosores de línea, estilos de objetos, estilos de cotas. Ustedes ya configuraron varios tipos de cotas según el proyecto que ya desarrollaron, no lo quieren volver a hacer, pues simplemente se jalan lo que ya trabajaron. Entonces nos ahorra eso. Inclusive por aquí nos aparece vamos a ver, cerca de parámetros de proyecto estaba la organización del navegador, veamos. Y entonces en este sector seguramente ya nos aparece Mario Castillo. ¿Se recuerdan? En el que lo hicimos fue planimetría general. Ya estaba aplicado Mario Castillo. En el nivel 1 no. Donde estaba nivel 1, que es el nuevo proyecto. Y ya nos aparece. Lo podemos aplicar. Y ahora ya vamos a tener de nuevo todas las vistas con esas organizaciones según lo que nosotros tenemos. No necesitamos volverlo a hacer todo, simplemente con transferir normas. Solo hay que tener cuidado con esa herramienta porque muchas veces, vamos a ver si me da esa advertencia ahorita, muchas veces nosotros transferimos algo que ya existe. Por ejemplo, quiero ver si me da el caso con los tipos de línea. Vamos a ver. Vamos a ver, patrones de línea. Vamos a ver si no lo deja ahí. Aceptar. No dio ese problema. Pero muchas veces hay cosas que tienen el mismo nombre de un lugar a otro
Y ahí sí va a dar ese problema porque porque nos dice va a reemplazar la etiqueta. Veamos con las etiquetas. Creo que ahí sí nos va a dar vamos a ver si lo hace. Las etiquetas de muro. Voy a cargar aquí de nuevo una etiqueta de muro. Y a esta la que tenemos aquí, la voy a alterar. Por ejemplo, en lugar de que sea este rombo, vamos a hacer que sea un círculo. Solo para demostración. Vamos a ver si da ese problema. Solamente cuando les suceda eso, sí tienen que tener cuidado, porque si no, se pueden reemplazar algo que sí les sea útil. Entonces aquí vale la pena leer. Vamos a ver si nos aparecen los tipos de etiquetas o las etiquetas acá. Tipos de... Creo que no están acá. Bueno, no se me ocurre ahorita uno que configuración de las etiquetas. No las veo aquí rápido, pero vamos a intentar hacer algún ejemplo con otro donde sí me aplique y lo pueda jalar y ver si da ese error. Tipos de muro. Tipos de muro puede ser. Veamos con tipos de muro. Este es el partición con capa de yeso y este es la que está aquí. Partición con capa de yeso. Vamos a ver si ahí no lo deja. Vamos a poner aquí que tiene, en lugar de .07 le vamos a poner .10. Y vamos a ver si ahí sí nos hace eso. Transferir normas, creo que era tipos de muros, ¿verdad? Tipos de muro, aquí estamos. Ahí está. Aquí sí me dio este aviso. Tipos duplicados. Me dice muros, 2 puntos, muros básico, 2 puntos, partición con capa y eso. Me va a decir que ya existe uno y que quiere que yo haga. Que lo sobrescriba. Es decir, la configuración que yo generé en mi proyecto anterior, que sería este donde dice planimetría general, sea colocada en este nuevo archivo. Entonces le voy a dar sobreescribir. O que solo lo que es nuevo lo ponga. Bueno, vamos a darle sobreescribir. Y vean, el muro es mucho más grueso porque yo le había dado en el otro lado .10. ¿Sí? Entonces solo ojo con eso y tener un cuidadito con transferir normas de proyecto, que a veces podemos pasar haciendo algo que no queríamos. Voy a cerrar esto y voy a regresar mis etiquetas a su estado original y no voy a guardar. Bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien se ha perdido o algo que no haya funcionado? ¿No? Muy bien. Entonces voy a continuar. Ahora lo que vamos a entrar van a ser a los parámetros compartidos. La diferencia es de que aquí vamos a trabajar un archivo. Si se recuerdan, vamos a ver si lo tengo por aquí. Eran estos. Vamos a trabajar un archivo TXT en donde vamos a configurar esta parte. ¿Sí? Y la forma de aplicarlo es igual que parámetros de proyecto. Pero ahora sí, además de aparecer en tablas y además de aparecer en las categorías y en las distintas familias, nos va a aparecer en las etiquetas. Entonces esa es otra ventaja. Entonces vamos a ir directo a ello. Vamos a ir de nuevo a Revit. ¿Cómo se mira un parámetro compartido? Tal vez valga la pena que se los muestre al inicio. Un parámetro compartido, se los voy a mostrar acá. Es esto. Estos son los parámetros compartidos de la NBS, la que les explicaba anteriormente. Estos parámetros ya están como normados. Ustedes pueden ingresar a la página. De hecho, se los puedo compartir. Solo que están en inglés y cuando ustedes abran, este es un archivo de parámetros compartidos. Lo vamos a pasar por aquí. Vean, es un TXT y este es el archivo. Vean que ya tiene esta distribución y todos estos son los parámetros que ellos han creado y sugieren que utilicemos. Obviamente hay que conocerlos y obviamente hay que manejarlos. Pero como pueden notar, es un archivo TXT sencillo. Bueno, no tan sencillo. Tienen su forma de configurar y todo y tiene muchas cosas que considerar. Pero para crearlo es sumamente sencillo y ahorita se los voy a mostrar. Solo que antes de mostrarles cómo crearlo, les voy a mostrar cómo cargar cuando ustedes ya lo hayan creado. Porque les mencionaba, para cada proyecto yo les sugiero que tengan un archivo de parámetros compartidos dedicado a ese proyecto y que no necesariamente estén intercambiados entre varios proyectos. Aparte que ustedes tengan la base de su empresa o la base del equipo de trabajo conservando sus propios parámetros compartidos. Esto es muy importante.
Entonces, ¿cómo se hace para cargar? Pues es muy sencillo. En la ficha de gestionar, parámetros compartidos, y debajo de parámetros de proyecto, habíamos trabajado de proyecto, vamos a parámetros compartidos, y yo ya lo había movido para que me apareciera vacío, le voy a dar cerrar, y nos va a aparecer este menú. Aquí en donde dice examinar, le vamos a dar clic en examinar, y vamos a buscar en donde nosotros tengamos nuestros parámetros. Voy a salir temporalmente acá, solo quiero que vean, aquí está totalmente vacío. Ahora que yo lo cargue, miren, es el archivo txt, que es este que yo tengo acá. Ahorita que yo lo cargue, ay, se me perdió Revit, ¿dónde está? Aquí estamos. Ahorita que yo lo cargue, ya me aparece esto. ¿Sí? Todos estos son los parámetros que se van colocando de la manera, voy a regresar acá está, este archivo, de la manera como estaban en mi txt. Vean, primero aparece el voz general, después viene el voz general material, el COVID material, el NS data y el de material, el IFC, que me aparece también aquí. Aquí me aparece la misma configuración que me aparece en el txt. ¿Sí? Entonces, así es como ustedes lo agregan. Ustedes tienen un proyecto, le dan a examinar y lo jalan. ¿Quién? De nuevo, le repito, ¿quién hace los parámetros compartidos? Una persona. A lo sumo dos. O bueno, el equipo o las personas o la persona encargada de llevar la gestión del proyecto. Entonces es muy importante para evitar que los demás se confundan o coloquen parámetros que son redundantes, no sirven o se van a entrar en conflicto entre ellos. Otra cosa que es muy importante es de que si van a ser varios los que participan, es de que los estándares estén inclusive hasta por escrito, se van a generar así, se van a hacer de esta manera y se van a trabajar bajo esta lógica. ¿Sí? Pero entonces así los cargan. Entonces ustedes van a tener su listado de parámetros compartidos que van a poder ir intercambiando cada vez que quieran, cada vez que ustedes consideren. Entonces voy a darle cerrar. Aquí tenemos ellos, pero no vamos a usar estos porque tal vez nosotros ni los conocemos ni sabemos cómo los fabricaron. Entonces vamos a utilizar los que vamos a usar. No sé, se me ocurre una de ellas. Si quieren, vamos a empezar con esta de aquí abajo, que es la que más he estado utilizando, o una similar, para poder irla a crear. Entonces vamos a tener parámetros para vistas y hojas. Yo les sugiero que utilicemos el sistema de escritura Camel Case. No sé si lo han escuchado, pero es un sistema en donde no hay espacios, sino solamente guiones bajos. Todo se escribe de corrido y cuando uno cambia una letra, perdón, cada vez que uno cambia de palabra, lo que le pone es una mayúscula o una minúscula. Perdón, todo es en minúscula, solo la primera letra es en mayúscula. A eso se le conoce como Camel Case. Es una escritura de programación. Los programadores conocen mejor pues toda la lógica de esa escritura, pero a nosotros nos sirve muy bien para nombrar cosas. También más adelante vamos a ver las estrategias de nombrado de archivos y ahí les voy a explicar un poco más eso. Pero vamos a hacerlo un poquito acá. Bien, entonces vamos a crear el propio. Para eso le voy a dar clic en crear. Y vean, lo que me dice es de que va a crear un nuevo archivo. Entonces, si quieren ustedes, le vamos a poner el nombre primero, quién los está fabricando. Esta es una buena lógica de nombramientos. Lo primero es quién los está fabricando. Pueden poner su nombre, Mario Castillo. No les sugiero que lo pongan completo. 1, 2 iniciales o 3 iniciales o 4. Recuerden que cuando los nombres empiezan a superar los 200 caracteres, 250 caracteres, da problemas. Entonces, lo más abreviado, si es una empresa, por ejemplo, no sé, el CUNOC o la USAC, pueden ponerle pues todo su nombre, ¿verdad? O bien solo lo que les menciono, MS. Luego yo acostumbro a ponerle un guión bajo, muchos acostumbran el guión, ambos están bien, y también algunos acostumbran la diagonal. No hay problema, cualquiera de ellas. Después vamos a estandarizar eso. Entonces le vamos a poner MC y le vamos a poner, después del nombre de quien fabrica esos parámetros, yo le sugiero que se coloque el proyecto en el que se está fabricando ese trabajo, estos parámetros. Entonces, si es el proyecto, por ejemplo, se me ocurre el Hospital Regional de Occidente, le ponen RHO, o si es, no sé, la Universidad Carlos de Guatemala, pueden ponerle así. O si es una vivienda particular de la familia Castillo Lam, entonces ustedes pueden poner CL. Y ahí está. Entonces de esa manera ustedes van teniendo un nombramiento. Pero que ustedes sepan que es
el nombre del proyecto que ustedes están trabajando. Yo le voy a poner herramientas digitales 4. Le vamos a poner guión de nuevo. Y ahora le vamos a poner en esa parte parámetros compartidos. Sin espacio y sin nada. Simplemente así. Así es como lo podemos crear. Esto es una sugerencia en el nombrado. No necesariamente pueden hacerlo así. Pueden escribir al final de cuentas el nombre que ustedes plazcan. Vamos a dar guardar. Y ahora, si se dan cuenta, no tenemos nada ni grupos. Pero si yo me voy a la carpeta en donde tenía mis otros archivos, vean, ya me aparece. Vamos a hacer aquí que lo veamos por lista. Ya me aparece aquí el nuevo que acabo de crear. Primero estaba el de la NBS, Beam Object Standard Parameters, y la versión. Algo que se me olvidaba y que también era importante, era de que acá le pusiéramos la versión. Se me olvidó eso. Entonces yo les sugiero siempre poner la versión de esto. Vamos a ponerle, por ejemplo, versión 01, versión 02, versión 03, porque en algún momento puede ser que cambien algunas cosas o evolucione y queramos tener los parámetros de que en algún momento existieron previo a los ajustes o cambios que tengamos. Entonces le vamos a poner la versión. Vamos a ver si lo reconoció en archivos y aquí está. Vean, es la versión 01 y aquí también tenemos asignada la versión 01. Bien, entonces de esa forma nosotros hemos creado nuestro archivo. Es más, si yo abro el archivo acá, es un TXT y ustedes lo pueden notar. Está totalmente vacío, solamente aparece el parámetro, el GUID, el nombre, la data type y todos los demás parámetros que buscan. Entonces ustedes no tienen que hacer mayor cosa. Todos esos números y datos que ustedes vieron aquí en el de la NBS, todo esto automáticamente Revit lo hace, no se preocupen. Ahora lo que hay que hacer es generar los grupos. Para eso es muy sencillo, simplemente aquí donde dice grupos le dan nuevo. Yo les sugiero que pongan un número para que los ordenen y le pongan el nombre que ustedes consideren. Yo normalmente pongo vistas y planos. Y ahora todos los parámetros que coloque ahí se van a ir a las vistas y a los planos. Entonces, ¿qué parámetros podemos tener? Lo que los habíamos visto antes. Vista. Bueno, aquí cometí un error. Ahorita que lo creé dándole nuevo, yo no me fijé en algo que es muy importante y es el tipo de parámetro que estoy haciendo. Entonces lo voy a borrar, le voy a dar suprimir y me vuelvo a quedar en forma vacía. Le voy a dar nuevo, así, le voy a poner nombre, vista, o en la vista o vistas, como ustedes quieren. La disciplina de nuevo, ¿se recuerdan cuando hacíamos el parámetro de proyecto? Escogíamos la disciplina, en este caso me voy a quedar como un común. Después el tipo de parámetro que yo necesito, que yo quiero, va a ser texto. En este caso sí, pero puede ser un entero, un ángulo, un área, etc. Vamos a ponerle texto y le vamos a dar a aceptar. Pero antes de darle a aceptar, aquí abajo me dice editar información de herramienta. Yo aquí puedo agregar alguna información que yo quiera dejarle al parámetro para recordar para qué me puede servir. Tiene que ser no mayor de 250 caracteres. Entonces yo le puedo poner algo, una descripción muy breve. Por ejemplo, usar en vistas, planos, tablas y navegador. Vamos a ver, vistas, tablas, planos y organización del navegador de proyectos. Algo así. Le damos a aceptar y esta descripción ya nos va a aparecer en la parte de abajo. Le vamos a dar a aceptar y ya tenemos ahí nuestro parámetro, vistas. Puedo volverlo a realizar, nuevo. Y ahora vamos a hacer subvistas. Y de nuevo texto. Aquí puedo de nuevo ponerle su descripción. Vamos a ponerlo de nuevo. Usar en vistas, planos, tablas y organización del navegador. El navegador de proyectos. Le doy a aceptar. Luego reviso que todo esté bien. Y ahí estamos. Puedo pasarme ahora a un nuevo grupo. Por ejemplo, este va a ser el grupo de muros. O puede ser el muro, un nuevo grupo que se llame veamos un poquito la organización que les había propuesto, pero podemos trabajar un poco sobre el tema de arquitectura, o podríamos tener una nueva disciplina que se llame patrimonio. Eso podría venir bien. Solo vamos a dejar abierto aquí los números. Vamos a ponerle que este es 02 y le vamos a poner patrimonio.
En el patrimonio le vamos a poner ahora alteraciones. De nuevo texto. Común. Y aquí pues la descripción que ustedes consideren y aceptar. Y así podemos seguir. Si en algún momento el grupo no era el número 2, porque era lo que les decía aquí, que íbamos a dejar abiertos, iba a ser el número 7, número 4, el que sea, simplemente le vamos a cambiar nombre y le podemos cambiar el número. Por ejemplo, ahora le voy a poner 03. ¿Sí? Entonces vean, aparece 01, 03, voy a darle nuevo y voy a crear uno nuevo que se va a llamar geometría. Y este me va a servir para un ejemplo que voy a hacer ahorita. Lo vamos a utilizar el de área, por ejemplo, el de área. El tipo de parámetro. Siempre va a ser común y vamos. Esta nos va a servir para algunas cosas, solo que ahora creo que aquí me confundí. Perdonen. Esto no era así. Antes tuve que haber creado un nuevo grupo, que sería el 02 geometría. Geometría, aceptar. Y aquí sí el de área, ¿verdad? Área. Yo les sugiero que no utilicen tildes. Vamos a ponerle el área como área y sin descripción. Ahí estamos. Ahora sí, ya tenemos estos grupos. Voy a usar pues todos ellos, pero me voy a enfocar principalmente en el parámetro de área de geometría. Le voy a dar a aceptar. Y ahora ustedes cuando vayan a parámetros compartidos siempre van a tener todos los grupos. Vean, tienen 1, el 2 y el 3. No sé si hay alguna duda hasta el momento de cómo fue que los creé. ¿No? Bien, es muy sencillo, solo como recordatorio. Simplemente van a parámetros, parámetros compartidos, le dan examinar para ver en dónde los tienen. Pueden crear uno nuevo por si ustedes tienen un nuevo proyecto. Y además le van a dar donde dice parámetros nuevo. Bueno, primero el grupo que va a hacer si es que necesitan uno nuevo y luego aquí en parámetros. Y van generando todos. Ahora, antes de seguir, les voy a volver a mostrar el archivo que vamos generando y noten, ya tenemos pues algunos parámetros. ¿En cuál están? El grupo 1, el grupo 1 es el de vistas y planos, el grupo 2 está como el patrimonio por el orden como los fui creando, y el grupo 3 está geometría, y así es como nos van apareciendo. Lo ideal es antes de hacerlo en Revit y en este TXT, la sugerencia es de que lo hagan en sucio, ¿verdad? Hagan un borrador, cómo van a trabajar sus parámetros compartidos. Esto es muy importante, pero pues obviamente aquí no lo vamos a hacer por el tiempo, simplemente que lo vayan considerando. Voy a cerrar esto. Y ahora lo que voy a hacer es de que voy a empezar a aplicar estos parámetros, pero me voy a ir a un nuevo archivo, ya que estos lo tienen en alguna parte. Voy a salir de acá y me voy a ir a un nuevo archivo desde cero. Está vacío totalmente, vean en el navegador de proyectos. Y si me voy a gestionar parámetros de proyecto, están vacíos. Si yo hago un muro ahorita, noten, no me aparece nada de alteraciones ni nada. Bien, voy a volver a hacer el muro aquí y también lo voy a hacer un suelo para así ya un poco rápido, irnos apurando. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a gestionar. Vean, voy a ir directo a parámetros de proyecto. Le voy a dar clic, voy a darle añadir, pero ahora ya no voy a ponerle aquí el nombre, sino me voy a ir directo a parámetro compartido. Le doy seleccionar y ya voy a tener asignados los parámetros que haya escogido. En este caso voy a buscar la de geometría o la de patrimonio. Alteraciones, que ya está hecho, le doy a aceptar y vean, me pone que va en la disciplina común, me pone que es un nodo de texto, ya solo me va a tocar escribir dónde quiero guardarlo. Voy a ir a datos de identidad, va a ser de ejemplar, puedo buscar muro, esto es lo mismo que venía haciendo, puedo buscar suelos, puedo buscar techos, reviso que estén en donde yo quería, aceptar y vean, tengo alteraciones. Voy a añadir de nuevo, pero ahora voy a añadir lo que son las vistas. Vean, de una vez me lo va agregando, así es mucho más rápido. Se va a ir a vistas, planos y tablas de planificación. Siempre de ejemplar y les voy a dar aceptar. Ya tengo vistas. Lo mismo con el resto de cosas. Le voy a dar aceptar. Yo selecciono el muro y ya está aquí el parámetro alteraciones. Vean que es el procedimiento exactamente el mismo. La diferencia que tienen es de que vine a parámetros compartidos y los creé uno nuevo, pero la forma de aplicarlo ya al proyecto es el mismo, no hay ninguna variación. De hecho, ahora esta vista también pueden notar
Ya me aparece aquí el parámetro de vista en donde yo podría empezar a configurar mi navegador de proyectos como yo necesite. Bien, pero ahora sí quiero etiquetar esto, ¿verdad? El muro. Vean, aquí no tengo ninguna etiqueta de muros cargado, la voy a cargar. Y está vacío. Este es un muro tipo 1. Vamos a ponerle tipo 1. Vamos a ir a etiqueta. Marca de tipo es el 1. Y esta etiqueta también es el 1. Es el mismo muro. Pero ahora yo quiero que la etiqueta me diga si tiene una alteración. Esta es la alteración S de solar, por ejemplo. O si manejan códigos, que así debería ser. Aquí me aparezca. Pues va a ser muy sencillo. Porque yo puedo ir a la etiqueta. Voy a entrar al editor de familias. Y en esta parte... Ahora, en la edición de la etiqueta voy a encontrar en algún lugar las alteraciones. Como no está, lo que voy a hacer es crear uno nuevo y me va a ir directamente, vean, al parámetro compartido. Como yo puedo seleccionar, puedo buscar dentro del listado, patrimonio, alteraciones, aceptar, y aquí está, alteraciones. Lo puedo cargar, voy a quitar marca de tipo y vean, ahí están las alteraciones, lo voy a cargar. Y voy a sobreescribir. Ya está. En este momento lo que me está etiquetando son mis alteraciones. De hecho, por ejemplo, este muro es por humedad. ¿Se recuerdan? La etiqueta era de tipo. Ahora me etiqueta alteraciones. ¿Sí? Entonces así yo puedo ir teniendo lo que necesite. Y así puedo seguir haciéndolo también con los suelos, con lo que yo necesite, porque es un parámetro compartido. Entonces, de nuevo, el parámetro compartido sí va a aplicar la parte de las familias. ¿Esto cómo lo hago? Pues lo puedo hacer desde el texto de etiqueta, un nuevo, y busco aquí el que yo necesite. Tanto que puedo buscar geometría, patrimonio, vistas, lo que yo necesite. Aquí la ventaja es de que yo voy a poder aplicar a cualquiera de ellos. No sé si les queda clara esta parte. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con ello? ¿No? Bien. ¿Todo bien, Marcos? Perfecto. Buenísimo. Entonces, vean, es muy sencillo. No sé si ya lo habían aplicado para esto, pero así les va a facilitar. ¿Qué otra cosa les puede trabajar esto? Por ejemplo, que la misma familia tenga los parámetros compartidos. ¿En qué nos puede ser útil esto? Pongámosle las ventanas. Voy a meter una ventana aquí. Es una ventana que ya trae por defecto. Voy a agarrar una sencilla, por ejemplo esta. Tenemos aquí. Esta es una ventana del proyecto. Miren, yo selecciono la ventana y estos son los parámetros que me da. Son sencillos. Voy a editar tipo. Pero si ustedes se dan cuenta, en ningún lado me aparece el área. Y muchas veces en la obra o los subcontratistas o quien sea les va a preguntar, miren, ¿cuántos metros cuadrados de ventanería tiene para saber cuál es el precio de ejecución en ventanerías? Normalmente, pues, el fabricante les va a pedir dimensiones y todo para ellos hacer sus números, pero ustedes para tener un presupuesto, por decirles así, van con el área y un precio por metro cuadrado lo pueden resolver. O por ejemplo, ustedes necesitan saber la relación ambiente-área por ambiente, la relación del área de la ventana por el área del suelo del ambiente, lo pueden tener si ustedes supieran el área de la ventana, pero aquí no lo tienen, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? No aparece nada de eso. Entonces nosotros lo podemos agregar también como parámetro compartido. Una ventaja es que ustedes ingresan a la familia y estando dentro de la familia van a poder agregar un nuevo parámetro. So que este es un parámetro de familia al que les mencionaba. Pueden ver que ya hay parámetros de vidrio, carpintería, antepecho y todo esto. Lo que deberíamos de estar haciendo es agregar un nuevo parámetro. Voy a agregar uno nuevo, pero voy a agregar un parámetro compartido. Le voy a dar clic, seleccionar, me voy a ir a geometría y busco área. Le voy a aceptar en área, tipo o ejemplar. En este caso es de tipo, porque a cada ventana según sus dimensiones va a ser una ventana diferente y va a tener un área diferente. El tipo va a ser de área, pueden notarlo, y dónde lo quieren colocar. En este caso a mí me interesa que vaya a cotas, para que esté cerca de la altura, la anchura. Bueno, lo puedo poner donde yo quiera, pero me interesa que esté ahí. Le voy a dar a aceptar. Y ahora nos aparece aquí, vean, área. Pero yo quiero que el área sea la altura por la anchura. Entonces yo le puedo poner altura por anchura. Y vean, el área de esa ventana es
de 0.64. Esto de las fórmulas también lo vamos a ver más adelante. Las fórmulas básicas, pues creo que no son tan difíciles, pero hay condicionales donde de sí, no, en fin, hay más, ¿verdad? Hay de redondear hacia arriba, redondear hacia abajo y más cosas que podemos aplicar dentro de las fórmulas de Revit. Y vean, ya lo apliqué. Esto yo no lo hubiese podido hacer si es por parámetro nada más de tipo, porque después no lo puedo etiquetar y no le puedo hacer muchas cosas. Entonces yo le sugiero desde acá, le voy a dar a aceptar. Y ahorita que yo cargue la ventana dentro de mi proyecto, voy a sobreescribir. Voy a notar que dentro del tipo aparece el área, ¿sí? Y ahora, esta área, bueno, voy a hacer otra ventana aquí. Y le voy a cambiar las dimensiones. Ya no va a ser de 1 por 1, como me aparece aquí, 1 por 1, sino... que yo creo que aquí yo hice una... Vamos a ver, solo quiero ver a quién se lo asigné. Altura es de 80 por... Ah, bueno, sí, estamos bien. Pensé que se lo había asignado a otro. Vamos a ver. El área esta debería de ser de 1 metro cuadrado. Ahí está. Voy a duplicarla y esta va a ser de 1.25 por 1.25. En centímetros las medidas acá. Entonces vamos a ponerle 1.25 por 1.25 y aceptar. Es esta. Ahora ya tenemos dos. Esta que va a ser la marca número 2 y esta que va a ser la marca número 1. Con esto yo ya puedo ingresar a mi tabla de planificación, irme a ventanas. Puedo ir, por ejemplo, a la marca que era la que tenía los números y puedo buscar el área. Aquí está, área, aceptar y aceptar. Y aquí la tienen. Vamos a cerrar todas las que no nos corresponden. Voy a cerrar ahorita esta para irlas viendo en forma paralela. El 3D. Y aquí estamos. Bien. Entonces, vean la 1, que es esta ventana, tiene 1.56 metros cuadrados. Inclusive puedo agregarle altura y anchura. Y vamos a pasar el área hacia abajo. Y aceptar. ¿Sí? Vean. Entonces, ahora yo puedo inclusive etiquetar por áreas, puedo hacer lo que yo necesite. Tanto que si yo me voy acá al primer nivel, donde estaba trabajando, y le coloco una etiqueta a las ventanas, ahorita aquí me está dando el ancho y el alto seguramente. Vamos a ver. Según la familia me dice que esto es anchura, altura, y hagamos lo del área, solo para ejemplificar. Obviamente, ya con tiempo ustedes lo pueden hacer de manera más trabajada. Aquí lo que voy a hacer es quitar la altura. Voy a poner el área. ¿Se recuerdan? No me aparece aquí. Voy a darle nuevo, seleccionar, parámetro compartido, geometría en este caso, área, aceptar y aceptar. Agrego el área, aceptar. Y vean, ya me aparece aquí. Cargo en el proyecto, sobrescribo. Y aquí estamos. Entonces ya me da esta información. Eso para un subcontratista de ventanas es muy útil para saber el precio que se necesita, ¿sí? Entonces, los parámetros compartidos nos dan son muy potentes y nos dan todos estos beneficios. No sé si hay alguna duda hasta el momento, alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Pues como les digo, esto es muy, en la teoría, como pudieron ver, es bastante como tales que nos puede abrumar. Pero en la práctica es bien sencillo. Para generar un parámetro compartido es exactamente como para generar un parámetro de proyecto, solamente que antes hacemos ese archivo txt. Y les vuelvo a repetir y recordar para que esto sí nos quede claro. Ideal hacer un parámetro de proyecto para cada proyecto. Perdón, un parámetro compartido para cada proyecto de forma individual y aparte tener su base de datos de parámetros para la empresa o para ustedes de forma individual que trabajan proyectos. Entonces, eso es sumamente importante. Bien, si todo está bien acá, lo que vamos a pasar es a la última parte de los parámetros, que serían los parámetros globales. Solo como para recordarles, los parámetros de proyecto, ustedes los agregan desde la ficha de gestionar, parámetros de proyecto, y pueden agregar los que necesiten, simplemente dándole a añadir un nombre y el resto de información y a qué categorías quieren. Puede ser una, como puede ser varias, y como pueden ser de tipo, como pueden ser de ejemplar. Ahora, ustedes tienen que entender que esos van a ser específicamente para el proyecto
y no lo pueden pasar a otro proyecto, exceptuando si lo hacen por medio de transferir las normas del proyecto. Pero aún así solamente van a aparecer en las áreas de las tablas de planificación y en las paletas de propiedades solamente. No lo van a poder etiquetar ni lo van a poder, pues obviamente, compartir entre varias familias, varias categorías. No. Ahora, si ustedes necesitan hacer lo último que les acabo de mencionar, para eso están los parámetros de proyecto. Perdón, los parámetros compartidos. Van siempre a la ficha de gestionar, el área de configuración, parámetros compartidos, crean el nuevo parámetro compartido si así es que lo desean. Ahora, si van a usar el de siempre, simplemente le dan a examinar, lo buscan, cargan el que ustedes consideran. Por ejemplo, yo aquí quiero utilizar el de la NBS. Por ejemplo, ustedes tienen un proyecto y les dicen, miren, nosotros necesitamos que trabajen bajo los parámetros de la NBS. Bueno, los descargan, le dan a abrir y empiezan a trabajar sus proyectos con todos los de la NBS, como lo pueden ver ahí. Y así es muy, muy sencillo porque entonces ya ustedes nada más los van cargando y se van normando por ellos. Y después les dicen, miren, fíjense que no, vamos a estar trabajando con los parámetros de herramientas digitales 4, le dan a abrir y ahora ya tienen sus parámetros aquí. ¿Sí? Eso es sumamente importante. ¿Y cómo se aplican y cómo se crean? Igual, como un parámetro de proyecto, simplemente dándole clic aquí en parámetro compartido y seleccionar el que necesitamos. Y ahí está. Algo que también tienen que ver es que cuando ustedes utilizan un parámetro compartido y lo agregan, aquí en la descripción, vamos a ver, el de vista o alteraciones, creo que le había puesto. Creo que el de vista fue el que le puse, ¿sí? En la descripción nos aparece aquí en unas letras un poco tenues donde dice usar en vistas, planos, tablas y organización. Es decir, la descripción que ustedes le colocaron. ¿Por qué es importante poner esa descripción? Porque pongamos un ejemplo, ustedes están trabajando y a futuro necesitan apoyo, que alguien más les ayude o se integre al grupo y empiece a trabajar, va a ser mucha pérdida de tiempo si le explican cómo se usa cada uno de esos parámetros. Para eso está esa descripción. Ustedes ya lo plantean obviamente de una forma clara y lógica que otra persona lo puede entender, lo lee. Esto me sirve para usarlos en vistas, tablas, planos y para organizar el navegador de proyecto. Y vámonos, ¿verdad? Entonces ya lo van entendiendo más fácil. Por ejemplo, solo creo que esta versión de la NBS que tengo, vamos a ver, yo creo que esta no trae especificaciones de cada uno de los parámetros. Veamos este autor. Vamos a darle parámetro proyecto, añadir. Vamos a ver si lo trae. Yo recuerdo que esta versión que yo tengo ahorita, que es la última, no tenía ninguna descripción. Vamos a ver. Vean, no tiene ninguna descripción, pero hay una versión de la NBS que les dice, está ahí la descripción de qué es lo que ustedes tienen que tener o para qué les va a servir. Bien, si no hay dudas, paso al último tema que sería parámetros globales. Entonces solo voy a cambiar mis parámetros, los voy a dejar acá y aceptar. Bien, los parámetros globales, estos sí solo van hacia un proyecto. Estos no se pueden etiquetar y no aparecen en las tablas de planificación. Entonces, si ustedes quieren que uno de esos parámetros aparezca aquí, nada, ¿verdad? No va a estar ahí. Solamente va a funcionar para restringir o para darle cierto dato. Pueden ser utilizados en cotas como pueden ser utilizados en cualquier otra área. Un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo típico de un tema de patrimonio. Aquí en el centro histórico, una de las normativas que nos dice es de que la ventana tiene que estar desde el muro perimetral o desde la esquina del muro, donde arranca la propiedad, cierta distancia. Creo, si no estoy mal, son 80 centímetros. No lo tengo en memoria, es decir, son estos 80. ¿En qué sucede si ustedes tienen varios módulos o diferentes proyectos y siempre tienen que volverse a recordar y no saben cuánto tiene que tener este parámetro? Pues una ventaja que puede hacerse es de que podemos hacer un parámetro global. Colocarle a esta cota un parámetro que después en cualquier momento lo cambiemos y se ajuste. Por ejemplo, teniendo la cota, yo le voy a dar clic en esta parte donde dice crear parámetro. Aquí lo que yo estoy haciendo es creando un parámetro global. Le voy a dar clic y vean que me acaba de habilitar el menú de parámetros globales. En esa parte yo le voy a poner, por ejemplo, desfase de ventanas.
quiero centro histórico, para que lo sepa, centro histórico de Quetzaltenango. Y lo voy a dejar así, le voy a dar a aceptar y tengo 80. ¿Sí? ¿Pueden ver? Sencillo. ¿Qué sucede si yo toco la ventana? Vean, me dice cuál es el parámetro que estoy utilizando. Y si yo quiero mover la ventana, no me deja. O sea, la bloquea. Eso es algo bueno. Pero ¿qué pasa si después leí el normativo y me dice, no, tiene que ser a 1.10? Van a parámetros globales. Eso se encuentra aquí en la ficha de gestionar. Clic en parámetros globales y vean, me aparece el parámetro. Aquí en valor le vamos a poner 1.20, creo que les dije. Le voy a dar a aplicar y aceptar. Vean, la ventana se ha movido. Entonces, con eso ya pueden ustedes notar qué beneficio nos puede dar. Que siempre vamos a tener pues restringido algunas cosas. Por ejemplo, los sillares de las ventanas. Voy a extender este muro temporalmente y vamos a meter varias ventanas. Voy a irme al 3D. Aquí están las ventanas. ¿Qué sucede si las ventanas ustedes las quieren mantener a un mismo sillar o a un mismo dintel, a una misma altura de antepecho o una misma altura de la parte superior, de extremo inicial? Ustedes deciden cómo lo quieren tener. Pongamos que de dintel, a altura extremo inicial, ustedes todas las ventanas las quieren tener a 2.10. ¿Qué sucede si ustedes tienen que agregar todas las ventanas a 2.10? Cada vez que vayan a una ventana, aquí tienen que poner 2.10, ¿cierto? Y 2.10. Pero lo podemos cambiar, podemos hacerlo mucho más fácil. Cuando nosotros estamos en una ventana, en lugar de ir cambiando manualmente, podemos ir directamente a un botón en donde nos aparece al extremo derecho, donde nos aparecen los datos. Si ese botón aparece es porque podemos aplicarle un parámetro global. Entonces aquí le voy a dar clic. Al momento de darle clic voy a poder entrar a escoger qué parámetro tengo. Si yo todavía no lo he creado, aquí lo puedo crear dándole clic donde dice nuevo parámetro global. Le voy a dar clic y aquí le puedo poner dintel. Y le voy a dar aceptar. ¿Sí? Esto es muy útil porque ahora el dintel está a 1.80, ¿ven? Entonces a este también le puedo agregar el parámetro de dintel. Es más, puedo seleccionar estas ventanas y directamente parámetro de dintel. Y ahí está. Vean, todas, inclusive esta ventana es de 1.25, mientras estas que están aquí son de 1 metro. Pero todas ahorita están a 1.80. De nuevo puedo irme a parámetros globales y cambiar de 1.80 a 2.10. Le doy a aceptar, aplicar. Y todas las ventanas ahora están a la misma altura de dintel. Eso es muy beneficioso porque ustedes tienen una solera de dintel a cierta altura que tienen que respetar todas las puertas, ventanas y lo que necesiten. Simplemente aplican ese parámetro. Esto mismo pueden ustedes aplicarlo a muchísimas otras cosas. Por ejemplo, me voy a ir al cielo, a la planta de techos y voy a hacer un cielo suspendido acá. Voy a ir a arquitectura, techos. Vamos a hacerlo por boceto. Vamos a hacer uno aquí. Y voy a copiar otro acá, siendo esto que estamos aquí. Aquí tengo los dos techos. Cada uno de ellos pues tiene un desfase desde la altura que es de 250. Pero los queremos, no sé, vamos a necesitar manipularlos porque después van a entrar todas las instalaciones de aire acondicionado y todo esto y no sabemos al final a qué altura nos vamos a quedar, a qué altura va a quedar. Entonces esto puede variar. Imagínense un proyecto que tenga, no sé, unos 200 ambientes, estar cambiando 200 cielos por la altura que yo necesito, eso es sumamente tardado. En cambio puedo cambiar este parámetro y va a aplicar a todos los cielos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues una opción ya vimos que es seleccionar, ir a este botoncito, darle clic y crear mi nuevo parámetro. Otra opción es con una cota. Es decir, yo podría venir a hacer una sección en este punto y poder hacer una cota desde el suelo hacia esta parte y asignarle un parámetro global. Esos dos son los métodos que hemos visto hasta ahorita. Pero ahora hagámoslo de otra ruta, que también es muy útil. Vamos a la ficha gestionar y vamos directo a parámetros globales. Le voy a dar clic, parámetros globales, ingreso a esta parte y aquí creo mi nuevo parámetro, nuevo. Y aquí le vamos a poner desfase. Algo que yo acostumbro es, por ejemplo, ponerle cielo y después guión bajo
¿Qué es lo que quiero? Por ejemplo, desfase, material, altura, sillar, por ejemplo, ventana sillar, ventana dintel, ventana ancho, ventana separación, lo que quieran. Normalmente así lo hago. Entonces, cielo, vamos a poner desfase. Puedo poner desfase, nivel de piso terminado, por ejemplo. Aceptar. Y aquí yo le puedo dar el desfase. Yo quiero que este esté ahorita a 2.67, un número X. Le voy a dar a aceptar. Y ahora solamente selecciono los cielos a quien yo le quiero aplicar esto. Lo selecciono. Y en donde dice desfase de altura desde, bueno, ahí no lo leo, pero es desde el nivel de piso. Entonces vamos a darle clic a desfase, cielo desfase. Lo voy a aceptar y vean, ha subido. Si yo a esto lo selecciono, vean que está bloqueado de parámetro. Pero si yo entro a parámetros globales, voy a poder cambiarlo. Ahora quiero que esté a 3 metros. Quiero que esté a 5 metros. Quiero que no esté a 250. Y de esa forma puedo ir haciendo o programando o condicionando lo que yo necesite. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo hacer pues, mis parámetros globales. Los parámetros globales pueden ser también con fórmulas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y pues obviamente ustedes van decidiendo qué necesitan. No sé si hay alguna duda hasta el momento, alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Le encuentran utilidad? Perfecto, muy bien Marcos, qué bueno. Pues esto realmente que yo lo acabo de hacer, lo he hecho muy rápido por cuestiones de tiempo, pero realmente esto es muy amplio y lo pueden utilizar en muchas cosas. Por ejemplo, otro caso que es muy común. Ustedes pueden venir, en esta sección me puede ser muy útil, voy a hacer un muro. Y este muro, supongamos que este es el cielo, ustedes quieren que siempre esté separado. Bueno, en el cielo tal vez no aplica, pero en una losa estructural sí puede aplicar. Vamos a hacer de caso que esta es la losa estructural. Mejor no vamos a hacer caso, mejor lo vamos a hacer tal y como debe ser. Vamos a colocar aquí que este sea un nivel estructural y ahí va a ir una losa. Bien, vamos a ir a suelo. Pongamos que es este concreto y lo vamos a trabajar acá. Vamos a dar finalizar. Y creo que lo puse en el nivel erróneo, tiene que ser el nivel 2. Bien. Una de las formas que nosotros hacemos siempre es darle seleccionar y lo enlazamos y lo colocamos aquí y hemos enlazado al muro, a la losa. Tanto que si yo subo el nivel, pues también sube la losa. Pero cuando son losas estructurales, bueno, este es un sistema constructivo, ¿verdad? Cuando son losas estructurales y hay muros de mampostería o muros de concreto que no tienen que estar conectados a la losa, sino son solamente muros que están liberados y nos sirve solo de división, normalmente se le deja un espacio en esta parte para un poliestireno o cualquier elemento de relleno que vaya a ayudar a que el muro esté liberado y no esté amarrado o no esté empotrado con la losa, ¿sí? Que la articulación esté liberada. Entonces voy a desenlazar por el momento esto y lo que puedo hacer uso de ello es con los parámetros globales. De hecho, para mí eso es lo mejor, trabajar con los parámetros globales y no con el attach, que es la forma de enlazar, ni con unir. Entonces, lo que hacemos es, obviamente la losa tenemos que saber el ancho, sino el grosor. Si no, no vamos a poder trabajar 30. Es de 30 ahorita, vamos a ponerle que es de 31. Entonces ustedes pueden ponerle, vamos a ver, vamos a gestionar parámetros globales, creamos uno nuevo y le vamos a poner muros. Desfase liberado, por ejemplo. Y el desfase liberado va a ser de 31. 31, aplicar y aceptar. Bueno, perdón. No va a ser de 31, va a ser de menos punto 31 porque va hacia abajo, ¿verdad? Aplicar, aceptar. Y ahora selecciono el muro y en donde dice desfase superior puedo agregarle muros, desfase liberado y aquí estamos. Entonces, pues obviamente, si la losa cambia de nivel, pues ustedes van a notar que el muro lo sigue y siempre va a estar manteniendo esa separación. También lo podríamos hacer de otra manera, un poco más elaborado. Creo uno nuevo y pongo losa espesor. La losa del espesor va a ser, vamos a ordenarlo en orden alfabético. Aquí siempre va a ser punto 30.
La losa siempre va a ser un grosor punto 30, puede ser de punto 40, puede ser lo que sea, pero en las fórmulas yo le puedo poner, por ejemplo, por paréntesis, losa espesor. Y eso más un centímetro, ¿verdad? O un milímetro, o lo que sea, más 0.01. Y eso por menos 1. Y cuando yo le dé a aplicar, vean, punto 31. Pero ¿qué pasa si la losa por algún motivo cambia a punto 20? Ahora va a ser punto 21. Y entonces ustedes solamente tienen que controlar un parámetro global, que es el espesor de losa. Del otro ustedes se olvidan. Por ejemplo, punto 30, pero les dicen, miren, fíjense que sí es punto 30, pero no 1 centímetro de separación, sino necesitamos 2 centímetros y medio. ¿Esto? Entonces ahora siempre se va a mantener. Y así ustedes pueden hacerlo de una manera más eficiente. Otro ejemplo así rápido para ya ir terminando son los muros. Por ejemplo, lo que les decía, las mamparas de los baños. Ustedes necesitan de que estos baños de eje a eje se mantengan a cierta distancia, X. Por ejemplo, aquí siempre se mantengan a esa distancia. Pues aquí ustedes no pueden mantenerlo de esa forma, ¿verdad? Porque inclusive si aquí hacen equidistantes siempre va a ajustarse. Pero sí pueden hacer uso del parámetro global. Ingresan y le vamos a poner mamparas. Que podríamos ponerle separación. Y aceptar. Ahora, en el parámetro global, la separación de las mamparas va a ser de 0.85. Voy a ponerles un ejemplo, 85, y ahí estamos. Esa va a ser una gran ventaja, porque entonces los baños siempre van a estarse adaptando a ello. Si yo muevo este muro, pues siempre van a quedarse cerca al resto de los muros sin necesidad de estarlos moviendo. Obviamente hay un límite de restricciones. Entre más ustedes restrinjan, recuerden que cuando quieran liberar o quieran mover algo, pues obviamente van a tener que hacer un doble proceso. Entonces hay que ser como muy críticos, hay que analizar mucho en qué momento sí restringir y en qué momento no restringir. Eso obviamente la experiencia y conforme uno va trabajando le va diciendo qué hacer y qué no. Bueno chicos, eso sería el tema de parámetros compartidos, parámetros de proyecto, parámetros de familia y parámetros globales. Obviamente esto es muy superficial y que se profundiza conforme uno va, pues obviamente va trabajando más y más y más y más. Pero en teoría eso es todo. Espero que les sea de mucha utilidad, que lo practiquen bastante. Se van a dar cuenta que el proceso es repetitivo, es decir, no hay ninguna variante. Si hay alguna duda, me la pueden hacer, lo podemos resolver. Pero lo más importante es de que ustedes lo empiecen a practicar y se van a dar cuenta que con la práctica les van a salir bastantes dudas, van a encontrar que se puede mejorar, que se puede optimizar algún proceso y cualquier cosa, pues estoy para responderles ahí sus dudas.